Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de métodos numéricos. El día de hoy vamos a trabajar el tema de integración numérica que hace parte de los temas de la tercera unidad del curso, de la unidad final. La agenda de la presentación consiste en la regla del trapecio, las reglas de Simpson 1/3 y 3/8, que son muy conocidas desde el cálculo integral, y adicionalmente la cuadratura de Gauss de 2 y 3 puntos, que resulta ser un método supremamente eficiente y muy fácil de implementar numéricamente. Eh, Inicialmente vamos a hablar de lo que se conoce como las fórmulas de integración de Newton-Cotes, que son estas fórmulas eh, a las que pertenecen el método del trapecio y los métodos de Simpson. Entonces, digamos que son los métodos más comunes, como mencionaba, hacen parte de estas técnicas de integración numérica que se vieron en los cursos, que se ven normalmente en los cursos de cálculo integral. Una de las características es que para utilizar estas fórmulas de integración de Newton-Cotes es que se necesitan datos de inicio y final. Deben ser conocidos. ¿Sí? Es decir, que yo voy a realizar una integral em, definida en un intervalo AB. Y esos datos AB deben ser conocidos. Es una de las restricciones o de los requerimientos de estos métodos, y por eso se les llama que son formas cerradas. Estas fórmulas se basan en la estrategia de reemplazar una función conocida o datos tabulados con una función aproximada que sea fácil de integrar. Pongamos atención a lo que dice. Puede ser una función conocida, una f de x, ¿sí? Pero también pueden ser datos tabulados, donde no conocemos la función, pero si tenemos esos datos tabulados podríamos encontrar esa área bajo la curva, que es lo que significa una integral definida, ¿cierto? Entonces, como vemos en esta ecuación, la integral se define como la integral de a b de f de x, y vamos a decir que esa integral, independientemente de cuál sea la función, puede ser una función muy complicada, difícil de integrar, bueno, pero numéricamente se puede resolver. Obviamente tiene que ser una integral definida, conocer esos límites de integración. La idea es que esa integral va a ser aproximadamente igual a otra integral desde a hasta b en los mismos límites de integración, pero ya no de f de x, sino p de n de x de x. Esta notación ya se vino trabajando en temas anteriores, y de hecho esa notación de Pn de x hace referencia a un polinomio de orden n, ¿sí? Entonces vamos a aproximar una función cualquiera conocida o unos datos tabulados por medio de un polinomio de orden n. Esa es la esencia de estos métodos de integración de Newton-Cotes. Entonces, el primero y más sencillo es la regla del trapecio. Vamos a suponer lo siguiente, como para tener un contexto de qué es el área bajo la curva y cuál es la esencia de estos métodos. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que nuestro patio tiene un área limitada, es un área pequeña, pero queremos hacer una piscina que tiene la forma que se muestra más o menos aquí en la diapositiva, y queremos saber si esa piscina, qué tan grande puede ser para que nos quepa dentro de nuestro patio. Entonces, o al contrario, nosotros queremos saber de una piscina, cuál es el área de una piscina, puede ser el área de cualquier superficie, de cualquier cosa, ¿cierto? Es la definición típica de área bajo la curva. ¿Y cómo podríamos calcular esto? Pues tiene una forma irregular, no es un cuadrado, no es un rectángulo, tiene unas curvas, etcétera. Entonces no es tan trivial ir a aplicar una sola ecuación o calcularla con una sola operación. Más bien, lo que se hace es una serie de operaciones bajo el mismo esquema. Entonces vamos a suponer que trazamos una línea que va desde uno de los extremos hasta el otro extremo, y vamos a tratar de dividirlo en segmentos que son iguales y que por lo tanto vamos a tener algo como esto, ¿sí? Vamos a entenderlo únicamente con el área de arriba de la línea, esta línea que hemos trazado imaginaria, pero también podemos hacerlo obviamente hacia abajo, ¿cierto? Entonces, primero hacemos una división. Hay que entender que esta regla del trapecio
asume que el intervalo entre cada uno de esos segmentos en los que se divide esta área va a ser igual, ¿sí? Es decir, ese delta X o bueno, como lo queramos llamar, va a tener exactamente la misma longitud. Entonces, observen de nuevo que yo puedo unir esos puntos que se tienen de esas líneas por medio de otras líneas rectas. En eso consiste el método del trapecio, unir esos puntos por líneas rectas. Porque si lo unimos con otras curvas, por ejemplo un polinomio de grado 2, o sea una parábola, pues ya vamos a requerir es unir 3 puntos, y si lo unimos con un polinomio de grado 3 vamos a requerir 4 puntos, así sucesivamente, como ya se vio en el tema de series de Taylor, ¿cierto? Y en los temas de interpolación. Entonces vamos a suponer que en el método del trapecio, para poder obtener un trapecio, tenemos que unirlo con una línea recta, es decir, un polinomio de grado 1, ¿sí? Entonces vamos a sacar uno de esos para entender un poco cuál es la técnica que queremos implementar. Entonces, vamos a suponer que esa área 7, observen que si yo sumo, devolvámonos, si cada uno de esos trapecios que yo tengo ahí, si yo los sumo, pues me voy a obtener una área aproximada de esa primera parte, de esa primera mitad, por decirlo de alguna forma, de la piscina. Si yo sumo A1 hasta A9, pues voy a obtener esa área aproximada, ¿sí? Pero observen que ya puedo, calculando el área de cada uno de estos trapecios y lo sumo, voy a obtener esa área. Son trapecios. Entonces, todo se limita a calcular esas áreas de esos trapecios. Entonces, vamos a ver cuál es el área de un trapecio, que esto es geometría elemental, geometría básica. Entonces, vamos a suponer que extraemos ese trapecio que nos define el área 7, que tiene esta forma. Lo estamos ampliando un poco. Y el área del trapecio, ya la conocemos, vamos a utilizar la nomenclatura, inicialmente vamos a utilizar la nomenclatura que se utiliza en geometría. Entonces tenemos una B mayúscula, que es como lo que se refiere a la base más grande, y una B minúscula que se refiere a la base más pequeña. Y esa H hace referencia a la altura del trapecio. Y sabemos que esa área es B pequeña más B grande, la suma de las dos bases, sobre 2 por H. ¿Sí? Muy fácil de calcular esa área. Entonces observen que entre más divisiones yo tenga, es decir, mientras ese H se haga más pequeño, yo voy a tener una mejor aproximación al área total de esa primera mitad de la piscina. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a imaginárnoslo ahora como en términos de una función. Entonces vamos a desplazar ese trapecio al eje X, tal como se muestra en la figura. Entonces ya vamos a cambiarle un poco la nomenclatura, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Es simplemente estamos cambiando únicamente la notación. Entonces ya no vamos a tener H, sino que vamos a tener un segmento que va desde A hasta B. Por lo tanto, B menos B, aquí se ve B menos A, va a ser ese H, esa longitud que nos define la altura del trapecio, y las alturas y las bases van a ser la altura, ¿sí? La base pequeña va a ser la altura f de A, y la base grande va a ser f de B, porque el trapecio parte en Y igual a 0, ¿cierto? Entonces es muy sencillo. Esta, en esencia, es esa área. Observen que ya no aparece área, sino que aparece I, que es igual al área bajo la curva. Es decir, que ese trapecio A7, se puede calcular con esta simple ecuación. Y si yo lo replico a cada uno de los trapecios que se tienen dentro de esta piscina, ¿cierto? Podríamos estar calculando el área de una forma muy práctica, ¿cierto? Ahora, tal cual se tienen esas 9 áreas para los 9 trapecios en los que se dividió esa primera mitad, la mitad superior de nuestra piscina, pues eso permite hacerlo, eso permite plantear una ecuación
una fórmula bastante sencilla que nos permita agrupar en un solo cálculo, en una sola operación el cálculo de todas esas áreas para obtener esa área, ¿cierto? Entonces, vamos a imaginarnos, eh, pensemos en la figura que tenemos ahí. Ya no es la mitad de la piscina, vamos a empezarnos a imaginar que es cualquier función que describe una curva suave, como se muestra ahí, esa curva azul, y vamos a dividirlo en diferentes segmentos que están dentro del intervalo AB. Entonces, si yo tengo, observen que tenemos uno, 2, 3, 4, 5 puntos o 5 líneas verticales que describen cinco diferentes valores de X, pero vamos a tener cuatro subintervalos o cuatro segmentos que son espacialmente igual, que tienen exactamente la misma longitud. Entonces, si tenemos cinco puntos, vamos a tener cuatro segmentos, es decir, que vamos a tener n segmentos, en este caso tendríamos 4, lo que implica que tenemos n más 1 puntos. Eso es importante siempre desde los métodos numéricos, saber identificar que tenemos n más 1 puntos que nos dividen un intervalo en n segmentos, ¿sí? Eso es lo primero. Y por lo tanto vamos a tener n trapecios. N segmentos equivalen a n trapecios. Eso es importantísimo. Entonces, las ecuaciones resultantes son llamadas fórmulas de integración de múltiple aplicación o compuestas. Porque la ecuación que vimos para un solo trapecio es simplemente el trapecio con aplicación simple, porque es un único trapecio. Es decir, yo puedo dividir, yo no tengo una subdivisión dentro del intervalo AB, no. Yo lo que hago es trazar un único trapecio en ese intervalo y eso me da la aplicación de trapecio simple. Voy a devolver otra vez, que sería esta ecuación de I igual a f de A más B sobre 2 por B menos A. Esa es la aplicación del trapecio simple. Ahora, múltiple se refiere a que vamos a dividir en múltiples subintervalos o múltiples segmentos este intervalo AB. Entonces, vamos a pensar en que tenemos n más 1 puntos que son igualmente espaciados. Estos puntos van desde x0 hasta xn. X0, X1, X2. Observen que partimos en X0 también por facilidad de entender la programación. Recuerden que en Python se arranca siempre desde 0. Entonces hay otros lenguajes que arrancan desde 1, pero aquí para ir hablando en el mismo lenguaje vamos a arrancar desde 0. Entonces vamos a ir desde los X, aunque tenemos n más 1 puntos, vamos a ir desde x0 hasta xn, porque recuerden que esos x más 1 se representan con un i que va desde 0 hasta n. Ahorita lo vamos a ver en más detalle ya en la práctica. En consecuencia, hay n segmentos de igual anchura h igual a b menos a sobre n. Esto se hace por practicidad, definir un h como esa, esa longitud de cada segmento por cada segmento del subintervalo. Entonces, como son espacialmente iguales, h va a ser la longitud de cada uno de esos segmentos. Entonces, puede ser muy práctico hablar en términos de h, porque ya h es conocido, b menos a sobre el número de segmentos n. Si a y b son designados como x0, miren que ya que aquí cambiamos un poco la notación. Ya vamos a olvidarnos un poco de A y B, sabemos que son los puntos extremos de nuestro intervalo donde vamos a evaluar la función, donde vamos a evaluar nuestra integral, esos límites de integración ya no va a ir, la integral ya no va a ir de A a B, sino que va a ir de x0 a xn. Es decir, vamos a reemplazar A por x0 y B por xn. Simplemente es para estar hablando siempre en términos de x y no en términos de A y B y otros en términos de x. No, vamos a homogeneizar nuestro lenguaje. Entonces la integral total se representará como, entonces ya vemos que como tenemos varios trapecios, pues ya sabemos que si sumamos el área de cada uno de esos trapecios, vamos a obtener el área total bajo la curva de esa función. Entonces simplemente podemos hacer la sumatoria, la integral de x0 a x1, el primer segmento, estaríamos en el primer segmento, más b de f de x más la integral del segundo segmento más la integral y así sucesivamente. Cuando hacemos la sustitución por la ecuación
de trapecio simple en cada una de estas integrales, obtenemos la ecuación que se encuentra abajo, ¿sí? Y que vemos que tiene una forma que podemos simplificar. Esa forma simplificada se presenta en esta ecuación, ¿sí? Entonces, básicamente es como agrupar unos términos y factorizar. Entonces vamos a obtener la regla del trapecio con aplicación múltiple o también conocida como regla del trapecio compuesta. Bien, donde n puede ser, para este caso específico del trapecio de aplicación múltiple o compuesta, n puede ser cualquier entero positivo, ¿sí? Es decir, puede ser 2, 3, 4, 5, no nos interesa, va de uno en uno, ¿cierto? Entonces, dependiendo del número n, pues va a ser mucho más precisa la integral bajo la curva, o el área bajo la curva de esa integral más bien. Muy bien. La regla de Simpson un tercio tiene el mismo principio, parte de lo mismo, solo que ya no vamos a integrar, ya no vamos a aproximar por un trapecio, es decir, que esa diagonal, que esa línea recta que unía los dos, el f de A y el f de B, ya no va a ser una línea recta, es decir, ya no va a ser un trapecio, porque no vamos a poder aplicar la regla del trapecio, sino que va a ser una ecuación cuadrática, ¿sí? Pero para esta ecuación cuadrática, si lo recordamos de nuestro tema de la unidad 2 de interpolación, eh, va a corresponder eh, con, eh, y como tenemos un espacio, segmentos iguales, vamos a hacerlo por una interpolación por polinomios de Lagrange. ¿Sí? Recuerden, para un polinomio de grado 1, una línea recta, pues es muy sencillo, obtenemos la regla simple del trapecio, pero para la regla de Simpson, un tercio, vamos a utilizar una aproximación, lo que es equivalente a una interpolación, con una aproximación cuadrática. Pero para esa aproximación cuadrática ya no lo podemos hacer con 2 puntos, vamos a requerir 3 puntos, tal como se muestra en la figura. Entonces vamos a requerir en cada uno de nuestros, digamos que para cada integral vamos a hacer como la misma aproximación, vamos a tomar unos segmentos, etcétera, pero ya vamos a tener 3 puntos unidos, no por una línea recta, sino unidos por una parábola, ¿sí? Esa es la esencia de la regla de Simpson un tercio. Entonces, por eso aquí, en vez de f de x decir que es un polinomio de grado 1, tenemos que es un polinomio de grado 2 que va desde A hasta B. Entonces, como es un polinomio de Lagrange, ya sabemos la estructura de ese polinomio de Lagrange de orden 2, es decir, de un polinomio de grado 2. Entonces, es exactamente lo mismo, solo que con un polinomio de grado 2. Esta sería la forma de la integral, ¿cierto? La aproximación de la forma de la integral como un polinomio. Pero también, después de hacer unas operaciones algebraicas, vamos a obtener una forma simplificada. Observen que yo debo integrar, yo debo resolver estas operaciones que están aquí, todo romper esos paréntesis, eh, etcétera. Luego evalúo la integral. Como esto me va a dar un polinomio, toda esta ecuación me va a dar un polinomio, pues un polinomio es muy fácil de integrar. Después de integrarlo y evaluarlo en x0 y en x2, miren que ya no va de x0 a x1 porque tenemos 3 puntos. X1 está en la mitad entre x0 y x1, ¿ve? Y x2. Por eso no va en la integral va desde x0 hasta x2, ¿sí? Porque se hace cada 3 puntos. Se necesitan 3 puntos para poder hacer esta aproximación de Lagrange. Después de hacer esas operaciones algebraicas, lo que vamos a obtener es esta forma que es bastante sencilla, ¿sí? Esto aplica únicamente, esta es la regla simple, y para la regla simple de Simpson un tercio vamos a requerir 3 puntos. Observen que aquí tenemos x0, x1 y x2. Y la integral entonces va a estar dada por esta ecuación bastante sencilla que tenemos ahí. Aquí hay algo que hay que tener claro, que h es igual a b menos a dividido 2. El 2 es porque se usan dos segmentos. Pensemos en que si tenemos 3 puntos, necesariamente esos 3 puntos me definen
dos segmentos de recta, dos segmentos que están espacialmente igual, que son espacialmente iguales, ¿cierto? Tienen exactamente el mismo valor, que sería el segmento de A a M y el segmento de M a B. Entonces este 2 es por eso. Esto lo vamos a utilizar ahorita en la regla de Simpson compuesta. Entonces, para calcularlo por medio de una integración de Simpson un tercio simple, podemos utilizar esta ecuación que tenemos acá. Ahora, regla de Simpson un tercio de aplicación múltiple. En este caso, vamos a utilizar un polinomio de grado 3, es decir, que necesariamente utilizaremos 4 puntos. Esto viene, repito, esto viene de nuestro tema de interpolación. Recuerden que para obtener un polinomio de grado 3 necesitamos 4 puntos, ¿sí? Y de igual forma, que para el tema de que para la regla de trapecios y para la regla, bueno, no, perdón. Aquí tuve una confusión. Aquí vamos a ver cuál es la regla de Simpson, pero compuesta o aplicación múltiple. Entonces es igual. Lo único es que ya no vamos a tener esta gráfica para un solo intervalo AB, sino que lo vamos a hacer para muchos intervalos. Es decir, que yo pueda empezar a jugar con N para obtener una solución cada vez más y más precisa. Yo pueda darle un n tan grande como quiera para que la solución disminuya, para que la solución con respecto a la integral original sea, el error sea mucho más pequeño. Entonces, aquí lo importante, recuerden que para esto se requiere que sean 3 puntos, por lo tanto n es igual a 2. Si yo quiero hacerlo para una aplicación múltiple, pues n debe ser un múltiplo de 2, es decir, debe ser par. El número de segmentos que yo defina para mi integración por Simpson un tercio compuesta debe ser par, es decir, un múltiplo de 2. Eso es un requerimiento porque vamos a ir de 2 en 2. Recuerden que el procedimiento se va a ir aplicando. La integración es la suma de todas esas áreas que yo voy obteniendo de aplicar la regla simple sucesivamente. Entonces yo voy a utilizar, va a partir de los dos primeros segmentos, luego voy a utilizar los otros dos, y así sucesivamente vamos de 2 en 2, por eso n debe ser un múltiplo de 2, porque vamos a ir de 2 en 2. Eso es importantísimo. Entonces observen que aquí ya para la aplicación múltiple vamos de x0, la integral desde x0 hasta x2, luego de x2 hasta x4 y así sucesivamente. Después de aquí ya las ecuaciones se vuelven muy grandes, pero lo importante es que ya se tiene una forma general para estas reglas de Simpson. Cuando lo aplicamos, la regla simple en cada una de estas integrales, observen que todos tienen la misma forma de la regla simple, pues y operando todo, digamos que esto sale simplemente de aplicar la regla simple a cada dos segmentos de, eh, de nuestra división que tenemos acá, ¿cierto? Pues podemos obtener nuestra forma general, ya simplificando y eh, agrupando términos y factorizando. Entonces llegamos a esta forma. Observemos, aquí viene ya el truco para la hora de la programación. Vamos a tratar de irlo entendiendo de una vez. Observen que esto va 4, aquí tenemos un coeficiente 4. El primer término siempre va a ser la función evaluada en el primer punto, es decir, en x0, es decir, f evaluada en a o en x0. Y observen que aquí dice que aparece un coeficiente 4, luego un coeficiente 2, y luego tenemos otra sumatoria con un coeficiente 2. Pero eso viene pues de todo esto, de esta simplificación de todas estas operaciones algebraicas que están acá. Pero de acuerdo a la sumatoria, nos dice que esto va, por ejemplo, cuando i vale 1, recuerden que i va desde 0 hasta n, ¿sí? Pero este término, el primer término que es x0, pues va solito, por lo tanto la i para los términos que tienen un 4, que están multiplicados por un 4, arrancan en 1, siguen con 3, va de 2 en 2, ¿sí? O sea que cuando i vale 1, yo debo poner un coeficiente 4 y evaluar la función en x1. Cuando i vale 3, yo debo poner un 4 y evaluar la función en x3. Cuando i vale 5, yo pongo otro 4 y xi vale, sí, y evalúo la función en x5 y así sucesivamente. Lo mismo aplica para 2, pero observen que aquí ya vamos desde j.
Aquí podríamos utilizar el mismo i, pero bueno, digamos que también para entender un poquito, como son operaciones un poco diferentes, no depende una de la otra, yo puedo utilizar un i o en este caso utilicé un j, otro contador de estos. Entonces, cuando j vale 2, aquí ya no vamos a arrancar en 1, sino que vamos a arrancar en 2. Entonces, cuando j vale 2, cuando j vale 2, pues yo evalúo la función en x2 y multiplico eso por un 2. Luego, cuando vale 4 pasa exactamente lo mismo cuando vale 6. ¿Esto qué indica? Que los coeficientes de todos estos términos van a ir intercalados, es decir, arranco 1 para el primer término, luego el segundo término, que es i igual a 1, tiene un 4, luego el tercer término, que es j igual a 2, tiene un 2, luego sigue otro 4, 2, entonces va a ser 1, 4, 2, 4, 2, 4, y el último, 4, 2, y el último va a ser un 1. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer con esta sumatoria. Lo explico de una vez para de pronto para que lo vayamos como interiorizando un poco. Regla de Simpson 3 octavos. Ahora sí. Esta era la que estaba explicando hace un rato. En este caso ya vamos a utilizar una interpolación polinomial de tercer orden también, polinomios de Lagrange, porque son el espacio, los segmentos, la longitud de los segmentos es igual. Entonces, y utilizamos una interpolación polinomial de tercer orden de Lagrange y se sustituye acá. Entonces, bueno, aquí hay un errorcito. Aquí no es f de 3, esto debería ser un p de 3. Y bueno, digamos que al final se obtiene esta forma, después también de todas estas operaciones algebraicas, aquí sí se hace mucho más extenso todo ese análisis, pero se obtiene esta forma simple, esta es la forma simple de Lagrange. ¿Cuál es el truco acá? Tenemos un polinomio de grado 3, vamos a requerir 4 puntos, recuerden, n más 1 puntos para un polinomio de grado n. Un polinomio de grado 3 necesita 4 puntos. Entonces observen que aquí están los 4 puntos, x0, x1, x2 y x3. ¿Sí? Muy bien, esta es la forma simple de la regla de Simpson 3 octavos. Y la regla compuesta entonces va a tener esta forma. Observen que aquí ya tenemos un poco más de términos, ya vamos a tratar de entenderlo, pero digamos que en la programación es donde mejor uno puede darse cuenta de esto. Entonces observen lo siguiente. He pintado de diferentes colores para esto. Entonces, devolvámonos un poco mejor, no nos adelantemos. Vamos a tener que tenemos un coeficiente 3, y digamos que aquí está escrita la fórmula, siempre de forma un poco para entender cómo se van intercalando los coeficientes de cada uno de los términos. El primero y el último siempre van a ser f de x0 y f de xn. Eso sí, lo que es importante es poder calcular de forma correcta los intermedios. Eso aplica para todas las tres reglas, la del trapecio, Simpson un tercio y Simpson un octavo. Bueno, y hay otros Simpson más, bueno, otros Simpson que incluyen más polinomios de grado, de polinomio más alto. Pero entonces aquí lo interesante es que aquí vamos de 3, 3, 2. Y lo que me dicen todas estas sumatorias que están acá, es que esto se debe ir repitiendo, es decir, vamos 3, 3, 2, luego se repite 3, 3, 2 y así sucesivamente. Como acá tenemos un n igual a 3, es un requisito que n sea un múltiplo de 3, porque vamos de 3 en 3, ¿sí? 3, 3, 2 y luego se repite. Entonces estos tres términos se tienen que repetir, por eso necesitamos que n sea un múltiplo de 3. Y luego sigue otra vez 3, 3, 2. Como ejemplo, vamos a considerar que n es igual a 6. Si observamos aquí en nuestra sumatoria tenemos n sobre 3 menos 1, n sobre 3 menos 1 y n sobre 3 menos 2. Esto es importante. Esta es una notación es un poco diferente, me parece que es muy práctica y muy fácil de entender, es un poco diferente a la que usamos anteriormente un, con Simpson un tercio. Hay muchas formas de escribirlo, ¿cierto? Yo utilicé esta. Porque me parece que es muy fácil de entender. ¿Qué es n menos 3? Entonces, si n es igual a 6, b, n sobre 3. N sobre 3 es igual a 2. Este 2 que me aparece acá es el número de veces que me va a aparecer este 3D que está en verde. ¿Sí? N-3, 3 n 3 menos 1, perdón.
No, este es el número de veces que me va a aparecer, ¿sí? Ahora, n-3, n-3 va a ser el número de veces que me aparece este que está acá. Pero n-3, n igual a 6. Sí. Bueno, ahorita lo vamos a entender desde la programación. Digamos que acá puede ser un poquito confuso. Pero digamos que cuando tenemos n igual a 6, n igual a 6, pues vamos a tener 6 puntos. Entonces aquí tenemos los i. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tener 7 puntos porque n es el número de segmentos. Entonces vamos a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos que me definen estos 7 términos. ¿Sí? Pero aquí lo interesante es que vamos a tener los verdes van a estar dados por esta sumatoria verde. ¿Sí? Entonces vamos a tener uno verde, otro 3 generado por esta sumatoria naranja, un azul generado por esta sumatoria azul, 2 que es un 2, luego este se repite, ¿sí? Y este se repite. Y así podemos obtener nuestros coeficientes, que al final es el truco, eso que deseamos calcular para poder obtener nuestra integral por regla de 103/8. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Vamos a ver esta cuadratura de Gauss, vamos a ver cómo la esencia, la matemática no la vamos a tocar porque digamos que tiene muchas operaciones algebraicas que pueden ser un poco confusas. Los invito a que vayamos a los libros y revisemos esta matemática, pero los resultados resultan ser bastante sencillos de implementar. Entonces, vamos a hacer un resumen primero. Los Newton Cose's estiman una integral basado en una función que están uniformemente espaciados. Eso es un requisito, porque recuerde que estamos haciendo interpolación de polinomios de Lagrange que requieren que sean especialmente y uniformemente espaciados. Y la localización de estos puntos es fijo, ¿sí? Vamos desde un intervalo AB que se subdivide en diferentes segmentos, pero que conocemos esos puntos los conocemos. La regla trapezoidal debe pasar a través de los puntos extremos. Recuerden que aquí no hay subdivisión, simplemente yo tomo el intervalo de la integral va de A a B, y yo evalúo la función en A y B y trazo una línea recta que me pasa por esos dos puntos y ya estuvo. No hay subdivisión. Entonces, resulta que eso, aquí, como dice ahí, existen casos donde la fórmula resulta con un error grande, claro, sí, dependiendo de la forma de la función. Entonces, no es que sea tan precisa y por eso es que se utilizan las reglas compuestas para empezar a subdividir y aproximarnos más a la solución real. Supóngase que la restricción de los puntos fijos es eliminada y se tiene la libertad de evaluar la curva bajo una recta que conecta dos puntos cualquiera sobre la curva. Entonces vamos a imaginarnos que ya no nos interesa tanto el intervalo AB o podemos escribirlo de otra forma. Eso es una de las características de la cuadratura de Gauss. Y aquí lo que se va a hacer es utilizar dos puntos. O sea, vamos a hacer siempre una aproximación con una línea recta. ¿Sí? Al ubicar estos puntos de forma inteligente, se puede definir una línea recta que equilibre los errores negativos y positivos. Esta es la esencia de este método. Vamos a verlo de una forma gráfica. Cuando yo tengo una función y aplico la regla del trapecio, pues yo tengo algo como esto, ¿sí? Donde ahí no están A y B, pero digamos que, que esos puntos negros es la función evaluada en A y la función evaluada en B y trazo la curva. Observen que ahí el error puede ser muy grande porque queremos saber cuál es el área bajo la curva azul, pero con la regla del trapecio podemos ver que en este caso, para este ejemplo, pues tendríamos un error muy alto. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a mover ese trapecio? Si yo empiezo a jugar con dos puntos cualquiera sobre la curva, dos puntos cualquiera sobre la curva, de forma tal que se equilibren los errores, ¿sí? Entonces observen que ahí hay un área que no está cubierta por el trapecio, pero esa área se equilibra con las punticas, estas puntas, esta área que está acá, se equilibra con estas áreas que están por acá, ¿sí? Con estas áreas que están fuera. Entonces eso me permite hallar también una integral bastante precisa, ¿sí? Y en eso consiste el método de cuadratura de Gauss. Vamos a hacer una aproximación de este tipo pero jugando
con un trapecio, vamos a pensar inicialmente en un trapecio, lo podemos subir o bajar de forma tal de que estas punticas que quedan por fuera equilibren lo que no se está considerando del área bajo la curva. Esa es en esencia. Pero para esto hay que hacer un procedimiento matemático, que también viene del cálculo integral. Entonces, la idea es que toda función, toda integral que se vaya a evaluar entre un intervalo a b, puede llevarse al intervalo menos 1, 1. Esto es importante, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar los límites de integración, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Ya no vamos a evaluar la función, ya no vamos a considerar que la función está entre a y b, sino que está entre menos 1 y 1. Esto es una de las... pero bueno, esto ya está en el método, como les digo, los invito a que utilicen, a que revisen esta parte teórica. Es bastante interesante. Esto se hace para que aplique a cualquier función independiente de dónde están evaluadas de cuáles son los límites de integración, ¿sí? La técnica, todas las va a llevar a estar entre menos 1 y 1. Entonces, pensemos en cuál sería una de las deficiencias de este método. Que yo tengo que conocer una función, es decir, yo tengo que conocer f de x. Si yo tengo unos datos tabulados, en este caso no me va a poder servir esto, porque yo tengo que trasladar como esa función a otro espacio, ¿cierto? Pero más o menos en esto consiste la técnica, ¿sí? Ya no va a estar definida entre a y b, sino que va a estar definida entre menos 1 y 1 y vamos a equilibrar este error que no se considera debajo de la curva por lo que está por fuera. Y esa es la técnica. Básicamente, esta técnica nos dice, es determinar, básicamente, la cuadratura de Gauss se limita a determinar los coeficientes de una ecuación de la forma, la integral va a ser igual a esta forma. O sea que es una sumatoria de términos, es un coeficiente por la función. Ya observen que ya no estamos hablando de f, ya no estamos hablando de f minúscula, sino de otra f. Simplemente es por notación, para decir que esa f está evaluada en otra, en un X diferente. Ahorita lo vemos un poco más con un ejemplo. Eh, lo, lo- Aquí lo interesante es que estos coeficientes ya han sido calculados para diferentes números de puntos. Si yo tengo dos puntos, pues yo ya conozco los coeficientes y aquí viene la facilidad de implementar el método. Si yo tengo dos puntos, entonces yo tengo ya el coeficiente x0 y x1. Observen que pues, si yo tengo dos puntos, yo únicamente necesito considerar los dos primeros términos, porque dependen de x0 y de x1. Si yo necesito tres puntos, pues si yo tengo tres puntos, pues yo consideraría los tres primeros términos de esta integral y así sucesivamente. Ya hay una tabla, esta tabla está en el libro de Chapra, donde se pone, incluso yo la recorté un poco, creo que hasta 6 o 7 puntos, pero digamos que con 2 y 3 puntos los resultados dan bastante bien. Entonces, si yo voy a utilizar dos puntos, de nuevo, utilizo los dos primeros términos, y si voy a utilizar los tres primeros términos. Muy bien, y aquí ya tendríamos los valores de x0, b de s0, c1, x0 y x1, los que van acá. Estos ya van acá. Pero tampoco es simplemente reemplazar. Lo que tenemos que hacer es hacer un cambio de variable. Es un cambio de variable. Ya no vamos a evaluar en x, en términos de x, por eso definía una función que es f mayúscula, porque ya no vamos a evaluar f de x minúscula, sino f de x mayúscula. Eso equivale a que vamos a definir una nueva variable que es x en términos de xd. Esta ecuación lo que hace es cambiar esos límites de integración, ¿sí? Recordemos que ya va a ser entre menos 1 y 1, y esto se hace simplemente con esta ecuación. Entonces, volvamos atrás. Este x0 y este x1 que aparecen acá realmente corresponden a los x que yo calculo utilizando esta fórmula. De nuevo, este x0 y este x1 eh, que se introducen son estos x que se muestran acá, x igual a b más a. Realmente aquí debería venir, bueno, aquí este no debería ser x, debería ser xy o algo así. Y xd, este xd que está en esta parte,
son los x que me dan los argumentos de la función que se dan en esta tabla. ¿Listo? Entonces, si yo voy a utilizar dos puntos, básicamente cuando me hablan de dos puntos, yo estaría definiendo como la regla del trapecio. Utilizo A y B, ¿sí? Y esos A y B son mis dos puntos. Entonces, para calcular A, más bien, para cambiar esos límites de integración a -1, por decirlo de alguna manera, no es exactamente ese cálculo, pero para que se me ajuste a la técnica de cuadratura de Gauss, entonces para A, yo voy a utilizar x0. Entonces, xd lo reemplazo por el x0 que me aparece en esta tabla. Y aquí A y B ya los conozco. Para calcular el x1, pues yo utilizo el b ¿sí? Yo tengo A y B, para A utilizo x0 y para B utilizo x1. Entonces, si yo voy a utilizar el x, yo voy a calcular el x, entonces aquí, cuando x vale b, yo aquí utilizaría el x1, ¿sí? Pero también necesitamos, como estamos hallando la integral de a a b, de f de x, el de x también tengo que cambiarlo, pero es muy sencillo porque yo derivo esta ecuación y obtengo el nuevo diferencial. Entonces el diferencial de x, de esta nueva x que estoy definiendo, va a ser este, ¿cierto? Con un ejemplo se entiende un poco mejor. Estas dos ecuaciones podrán sustituirse para x y para dx. Básicamente lo único que hay que hacer, reemplazar x y dx en nuestra función, en nuestro f de x minúscula, para obtener el f de x mayúscula. Y evaluarlo, y ya, eso es lo único que tenemos que hacer. Y respectivamente en la evaluación que se debe integrar. Y observen que aquí ya no tenemos que integrar nada. Simplemente evaluamos la función en nuestro x0, que en este caso sería este, evaluado, pues, donde xd es nuestro x0 que está en esta tabla, y evaluamos la función en, en, en el segundo punto x1, y x1 es tomar esta misma ecuación, pero en vez del x0 que nos da la tabla, ponemos el x1 que nos da la tabla. Y así sucesivamente. Es bastante sencillo, lo único que hay que hacer es evaluar y ya estuvo. Pero siempre hay que hacer este cambio de variable. Bueno, puede ser un poco enredado, pero es bastante sencillo, ya lo vamos a ver un poco en la práctica. Estas sustituciones transforman el intervalo de integración a b por -1, 1 sin cambiar el valor de la integral. Bien, entonces como nuestro caso es utilizar la cuadratura de Gauss, en 2 y 3 puntos, pues esta tablita resume los valores que deberíamos tomar. ¿Sí? Para 2 puntos tendríamos y nuestros xy serían x0 y x1. Y aquí tendríamos para 3 puntos, tendríamos x0, x1 y x2. Esto sale de la tabla que les presenté ahorita que se encuentra en el chat. Bueno, esto todo está dentro del Chapra. Bueno, en todos los libros de métodos numéricos por lo general se describe este método de, de cuadratura de Gauss porque realmente es muy fácil de implementar. Como les digo, de pronto es un poco enredada la explicación y entender la parte algebraica y matemática que se utiliza, pero ya vamos a ver que en la práctica es muy sencillo. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a proceder ahora. Vamos a ver, esto yo ya lo tengo aquí como medio, medio, voy a actualizar, porque como se está dentro de una sesión de Google, esas sesiones se suelen cerrar. También voy a actualizar para que no se me cierre y a veces aparecen aquí algunos errores. Y bueno, toca volver a iniciar sesión. Entonces, bueno, vamos a resumir. Como ejemplo práctico, vamos a, a resolver este problema. Solucionar la siguiente integral por los métodos propuestos. Utilice un valor de n adecuado. Este ejercicio que se encuentra acá realmente es el que está aquí en el Chapa, quinta edición. Esto sería como la página 624, es el ejercicio. Es como también para ir verificando que los cálculos están bien hechos, que el método está funcionando bien, etcétera, ¿sí? Es como